Y a esta hora nos acompaña ya el doctor Hugo Cahueñas. Él es experto en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad George Washington. Es maestro en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Nos gustaría iniciar este diálogo con las lecturas que tiene usted de cómo ha ido evolucionando esta invasión de Rusia a Ucrania y los efectos que ha tenido en el mundo. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Primero una aclaración, yo soy profesor de la Universidad San Francisco de Quito, Ok. profesor Mil titular, disculpas. y en la Flaxo fui profesor hace algunos años y también soy graduado de la Flaxo. Bueno, en relación al conflicto como tal que está ocurriendo en territorio ucraniano, y deberíamos empezar tal vez por esa mención, ¿sí? Nos encontramos ante un proceso bélico que surge por parte de Rusia en territorios que bajo la perspectiva de la comunidad internacional son territorios eh, ucranianos. ¿Y por qué empiezo desde esta aclaración? Porque el derecho internacional contiene principios básicos, principios que son reconocidos como pilares de la sociedad internacional. O sea, hagamos la analogía como en una vivienda. Si en una vivienda quitamos las columnas, pues nos puede caer la vivienda. De igual manera, el sistema internacional está sujetado sobre varias columnas. Y una de esas columnas es la prohibición del uso de la fuerza o amenaza de uso de la fuerza. Y esa es una columna que está retirando Rusia. Existe otro principio que es la no intervención en asuntos internos, la prohibición de intervención en asuntos internos, y se está cayendo otra columna de esta resistencia. Pero Rusia se está sujetando de una columna que también es parte del derecho internacional y busca afirmarse en esta que se plantea la autodeterminación de los pueblos. Y este principio de la autodeterminación de los pueblos ha sido como el elemento que desde el 2014, recordemos que se dio la anexión de Crimea. Crimea, o Rusia anexó Crimea, también dos poblaciones, Donetsk y Luhansk, se confrontaron o ingresaron en un conflicto armado a partir de 2014, un conflicto armado de carácter no internacional con el gobierno ucraniano. Este conflicto ha pasado un poco inadvertido, siento yo, pero con graves consecuencias humanitarias. Tenemos cerca de 14.000 muertes, 14.000 víctimas dentro de este conflicto armado de 2014. Y es un territorio que no estaba bajo control, digamos, de Ucrania. Fue el elemento causal para que el gobierno de Vladimir Putin mediante una norma interna, una especie de decreto, reconozca como ciudades rusas a estas dos regiones, estos dos territorios. Y a partir de eso se sujeta en esa columna del derecho internacional de autodeterminación del pueblo, dice, oye, y ahora esto es territorio ruso. Y por lo que es territorio ruso, pues ahora vamos a desmilitarizar esa zona del ejército ucraniano y usa un término que ya plantea elementos históricos que es la desnazificación de Ucrania, ¿sí? Porque dice están atacando territorios que son rusos, estas dos regiones que reconocen mediante decretos, regiones que estaban en un conflicto interno, conflicto armado, corrijo, no internacional entre Ucrania y estos grupos rebeldes, si puede usar un término. Y a partir de eso son los hechos que conocemos a nivel general en relación al conflicto entre Ucrania y Rusia. Serían, por ejemplo, una primera pincelada de estos antecedentes ya sobre los hechos ocurridos. Ahora, doctor, esto se recrudece con la intención de la OTAN de incorporar a Ucrania y esto es lo que podríamos considerar el desencadenante de lo que estamos viviendo en este momento. El presidente Putin ha dicho que él dialogará con la OTAN y con Estados Unidos únicamente y ha advertido inclusive que nadie más se meta en este conflicto.
No sé si me escuchó, Sí, doctor. Si me... perfecto, sí, sí, Sí. sí, sí. Como usted bien señala, si vamos a los antecedentes eh, inmediatos, los antecedentes inmediatos, dentro de los argumentos por parte de Ucrania, pero corrijo, de Rusia, usted acaba de mencionar, es este ingreso de Ucrania Ujú. hacia la OTAN. Y justamente lo que ha manifestado el presidente Putin es que si Ucrania se une a la OTAN, representaría un riesgo de ataque para Rusia. Y esa es la tensión que existe en la zona. Sí, se recuerda aquel famoso bipolarismo que existía o la Guerra Fría denominada hasta los años 90, donde cualquier acción de índole geopolítico, como por ejemplo el ingreso eh, de Ucrania a la OTAN, representa un riesgo. Y ese es uno de los elementos que también, en el fondo, se encuentra por parte de Rusia. Es decir, esa es la razón de fondo, esas son las causas. Aquí en lo que acababa de mencionar, este reconocimiento de las regiones de Donetsk y Ujú. Luhansk son justamente la justificación frente a esta percepción de riesgo que tiene Rusia. Ahora, doctor, ¿se puede considerar, como hemos venido escuchando, que Ucrania en este momento prácticamente está sola, tanto la OTAN como los otros países que se podría considerar en este momento aliados, la han abandonado, se ha dicho y hemos podido leer en los medios internacionales? Esto quiere decir que esta invasión a Rusia ha sido claramente analizada y sostenida por el presidente Putin, sabiendo precisamente que la OTAN no iba a intervenir y no lo va a hacer. Es complejo la lectura, pero en términos reales lo que usted Uh-huh, manifiesta es cierto. La OTAN no interviene militarmente, que es la razón de uh-huh, ser de la OTAN. No interviene. Porque Ucrania como tal no es miembro de la Alianza del Transatlántico Norte. Entonces, no tiene esa justificación como organización regional de intervenir. Y claro, esa era, digamos, la justificación del expresidente, del presidente Putin, de que no se dé este ingreso de la OTAN o este ingreso de la OTAN en la región, que no tenga una amenaza cercana a su territorio. Es básicamente lo que señala el presidente Putin. Entonces, sí, no ha intervenido y no tendría los elementos justificativos porque Ucrania no es un Estado, salvo que el Consejo de Seguridad, como en otras ocasiones, delegue a la OTAN y se convierte el brazo armado del Consejo de Seguridad, cosa que no ocurriría. Recordemos que ya hubo una reunión, una convocatoria del Consejo de Seguridad en la cual el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes y estos 5 miembros permanentes tienen capacidad de veto y la capacidad de veto la detentan tanto Rusia y Estados Unidos, sumados a China, a Reino Unido y a Francia. Entonces, ante una resolución que permitiese el uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad, evidentemente Rusia la va a vetar. Y esto creo que es importante señalar porque yo hablaba de estos pilares de la casa al principio uh-huh. de manera didáctica. Justamente uno de los que se cayó fue la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza, porque Rusia está empleando la fuerza en territorios que fueron reconocidos como ucranianos. Los acuerdos de Minsk justamente reconocían la independencia de Donetsk y Luhansk. Entonces, en este escenario, las Naciones Unidas como sistema internacional se ven comprometidos. Y el sistema internacional que actualmente conocemos está siendo comprometido, creo yo, que de la manera más grave desde lo ocurrido a partir de la Guerra Fría, creo que es el momento más delicado que vive la organización internacional.
¿Se puede decir que el presidente Putin ha desconocido las intenciones de negociar o estos llamados a negociar por parte del presidente ucranio? ¿Hacia dónde apunta esta posición de Rusia en este contexto? Y además, en este mismo contexto, la posición de otras potencias, por ejemplo, el caso de China, que al parecer no ha querido tener un involucramiento muy concreto, pero ha habido alguna reacción por parte también de la China. A ver, primero, eh, el tema de la negociación, de un diálogo, recordemos que ya antes del confrontamiento o antes como tal de la incursión armada rusa ya estaba detenido. Y eso fue motivo de presencia del presidente Macron, por ejemplo, que hoy realizó visitas específicamente al Kremlin con el objetivo, es decir, a Rusia, con el objetivo de bajar las tensiones. Ya existió una intervención europea, digamos, en términos generales, para que bajen las tensiones. Sin embargo, no fueron un canal de diálogo. Entonces, esta intervención un poco tibia de la comunidad internacional en términos pragmáticos, reales, de la comunidad europea, también responde a un orden internacional, porque también están, digamos, dependiendo de ese propio orden internacional que dice no puedes usar la fuerza salvo que el Consejo de Seguridad te lo permita. Ahora hay una tercera vía, que esa es la vía en cambio bilateral, que sea Ucrania quien de manera directa lo solicite y en ese caso estas organizaciones intervengan como parte de las fuerzas ucranianas, no con un mandato internacional, lo cual sería tremendamente riesgoso, porque ahí estaríamos ya en un confrontamiento de carácter internacional, de carácter global incluso. El rol de China, recordemos que estamos en puertas, yo no me atrevería a decir saliendo de una pandemia, pero estamos en un proceso pandémico, estamos dentro de un proceso pandémico, es lo más en donde varios actores dentro de la política geointernacional han salido beneficiados y otros perjudicados. Y claro, uno de los grandes beneficiados, y desde el origen de la pandemia, ha sido, sin lugar a dudas, China, en términos económicos, en términos comerciales, en términos científicos, ha presentado pero también está desgastado internamente. Entonces, creo que puede ser uno de los motivos por los que China prefiere mantener un nivel de silencio en términos propios, en términos realistas que se denominan en las relaciones internacionales, en términos de intereses propios. Pero también, quizás China no quiere, China no quiere tomar. Unidos, la diferencia es que en el caso de China es también una región cercana, entonces también, y cercana no solo físicamente, sino cercana más ideológicamente. La votación rusa-China en el Consejo de Seguridad es más coincidente que con el Occidente en términos generales. Le quería comentar, digo, probablemente China no quiere tomar partido de manera abierta, pero algún pronunciamiento ha sido quizás favorable a Rusia. Históricamente ha sido así. Históricamente ha habido mayor cercanía con Rusia, pero no una intervención militar, ¿no? Pero sí en términos históricos ha habido, pero también recordemos las otras causales, ¿no? O sea, China vive unas condiciones internas con regiones que gozan de cierta autonomía que tampoco, sobre las cuales debe tener un discurso muy cauteloso. O sea, recordemos Hong Kong, Taiwán, Macao, que son regiones autónomas, administrativas, aduaneras, por ejemplo, pero que en términos de Estado están bajo el gran Estado chino. O sea, entonces también deben manejar su diplomacia con mucha cautela, porque al reconocer la independencia de estas regiones podría entrar en riesgo también su propia dinámica interna, ¿no? Ahora nos preguntamos un poco hasta dónde va a llegar esto. Quizás para muchos expertos con quienes hemos podido dialogar fue sorpresiva esta invasión o este ataque de Rusia. No se creía que iba a ser tan radical. Hay tropas ya en Kiev, pero nos preguntamos cómo se va a desarrollar. ¿Cómo ve usted que esto va a avanzar? Hemos visto sobre todo en redes sociales ya
promocionar o promover el hashtag de una tercera guerra mundial. Yo no creo que sea tan inadvertido. O sea, esto desde el 2014 ya estaban los elementos fácticos, los hechos para que esto ocurra. En 2014 recordemos que se da la anexión de Crimea, ya de una región de la península ucraniana hacia Rusia, y ya se permitió. Es decir, existía ya una práctica, una aceptación, con ciertos cuestionamientos, sin lugar a dudas, pero ya existe una práctica. Y desde 2014 vienen los confrontamientos en estas dos regiones, que son luego anexadas. 14.000 vidas. Entonces ya existía un clima de tensión. Recordemos también que ya en noviembre del año pasado, los satélites identificaron una fuerte movilización de tropas rusas a estas regiones. Es decir, la tensión venía exacerbándose. No fue tan esporádico. Y en este sentido también el presidente Biden, recordemos que ya retiró sus tropas de Afganistán y ya notaba que la comunidad internacional se estaba movilizando. Ahora, sobre dónde va a llegar, esto es imposible saber. Como decía, en una guerra uno sabe cómo y cuándo inicia, pero no se sabe cómo y cuándo termina. Existen herramientas para el análisis, una de ellas es la prospectiva. La prospectiva nos invita a analizar los escenarios probables, los escenarios deseables, es decir, a construir escenarios, a trabajar con la ciencia ficción, como se dice. Pero no es tan ciencia ficción, porque hay elementos, datos duros que nos pueden llevar a ese análisis. Claro, y el escenario más deseable, pero yo diría poco probable, no imposible, pero poco probable, es que este llamado, no diría llamado, esta puerta que abre el presidente Putin de que se reúnan para negociar justamente en la ciudad de Minsk para nuevamente hablar sobre estos acuerdos de Minsk y que finalice ahí las tensiones. Que diga, una posibilidad es que se reconozca y diga, oye, como se reconoció Crimea, ese seguramente será el as bajo la manga de Putin. Se reconozcan estas dos regiones, pero además lo que usted señaló hace unos minutos, que no se dé el ingreso de la OTAN en la región, porque es la preocupación, no es el ingreso Al parecer esa es una de las principales exigencias que advierte Putin y dice, bueno, vamos a negociar que Ucrania no se anexe a la OTAN, y al parecer ese podría ser el fin de este conflicto. Temporal, ¿no? Porque ya vemos lo que ocurrió en 2014, y por eso no hay que descuidarnos. Claro, estábamos como comunidad internacional concentrados frente a una pandemia, como no es nada, pero no es nada sorprendente. Evidente, estamos como comunidad internacional, pero la tensión sigue en la región. Cuando el presidente Putin pone en su discurso elementos históricos y les dice a los soldados ucranianos que sus padres o sus abuelos lucharon juntos contra el gobierno nazi y ahora luchen, o sea, hay un elemento histórico, está convocando este concepto de la nación, este concepto sociológico de la nación, a esta identidad compartida entre estas poblaciones, entre estos grupos humanos. Entonces la tensión va a seguir. Pero en efecto, es posible que en Minsk se lleguen estos acuerdos y que la OTAN salga de la región, que no exista este riesgo, que se dé el control de estas ciudades. Yo creo que va a ser un punto muy difícil que se da, porque son ciudades que ya no estaban bajo el control ucraniano, son ciudades que ahora pasan al control ruso en términos fácticos, ejerce un gobierno efectivo, un control efectivo, tiene tropas, presencia militar y está ejerciendo labores de gobierno. Lo que se puede negociar es las zonas que no están ahí. Recordemos que incluso hay regiones que son ucranianas, que están invadidas, están ocupadas en este momento. Eso podría ser parte de los acuerdos. Pero insisto, es un acuerdo, este es un escenario deseable, pero poco probable, no imposible. Ahora, doctor, porque implicaría para la OTAN ceder el espacio y ubicación donde estaba ingresando Ucrania, y Ucrania también ceder. Este es el escenario menos deseable, pero también pienso yo poco probable, pero es el menos deseable, pero pues es que se dé un conflicto bélico interestatal o multiestatal.
hasta el momento es Rusia y Ucrania, pero que el momento que llegan a intervenir, por ejemplo, la OTAN, implica la intervención directa de los miembros de la OTAN. ¿Y qué ocurre en ese momento? Es que pasan a ser un objetivo militar. Y es lo que está diciendo Putin. Dice, oiga, si usted interviene, habrán consecuencias nunca antes vistas. Podría también atacar, ¿sí?, objetivos militares de la OTAN en pleno. Y se expande el abanico y estaríamos ante un escenario no deseable, catastrófico, de dimensiones desconocidas. Entonces, tiene que jugar un rol la diplomacia, sin lugar a dudas, tiene que jugar un rol la protección, y aquí y hago un énfasis, las normas que regulan los conflictos armados, que es el derecho internacional humanitario, el respeto a quienes no están participando en los conflictos, el respeto a los civiles, el respeto a los hospitales en términos prácticos, a los bienes civiles, otro tema que no deja... personal médico en términos generales, a las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, a las organizaciones de socorro, como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Mediana Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, como su corazón. Necesitamos también recordar y que se respeten estas normas fundamentales en estos escenarios, mientras se da un acuerdo definitivo o un alto al fuego, que esperemos eso ocurra, pero es un escenario complejo. El rol que entra a jugar en este momento la diplomacia y en términos pragmáticos, a identificar claramente los intereses, lo que se ha dado en este momento en el diálogo con usted. Justamente hemos identificado el interés es que no esté la OTAN. Ese es el interés de fondo, esos términos realistas. Claro, está la justificación, el elemento histórico, la anexión, pero en términos realistas, quieres que salga la OTAN de la región. Y habrá que ver. Ahora, en estos términos, doctor, en esta necesidad de proteger esencialmente la vida, de respetar el derecho a la vida, a la convivencia en paz, uno de los temas que no deja de preocupar y que también ha sido motivo de debate es el enorme arsenal bélico y nuclear, sobre todo, que tienen ambos bandos. Las armas nucleares, como tal, en el derecho internacional, hace pocos años recién adquirieron un tratado internacional de prohibición de armas nucleares. Es decir, contamos con un tratado internacional de prohibición de armas nucleares, pero no son parte los estados nucleares. Entonces, Ecuador es un estado aparte, pero no es un país nuclear. Honduras, que fue el último país que ratificó y por cual ingresó el tratado en vigencia, no es un país nuclear. Los estados nucleares, los 5 miembros permanentes y otros estados nucleares no son parte de este acuerdo de prohibición de armas nucleares. Y esa es la gran amenaza, porque la arma nuclear es justamente un arma indiscriminada, un arma que genera daños permanentes, daños superfluos o innecesarios, daños que van más allá de un objetivo militar en términos del derecho internacional humanitario. Y en este sentido, justamente la Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva, le consultaron a la Corte y le dijeron, oiga, está prohibida el uso de armas nucleares, y la Corte Internacional de Justicia dijo, ¿sabe qué? No está prohibido, no existe ningún tratado internacional que lo prohíba, pero debe cumplir con principios básicos del derecho internacional humanitario, principios básicos del derecho internacional. Y dentro de esos principios básicos, en términos concretos, la legalidad en el uso de armas nucleares es tremendamente restringida. Es un escenario justamente casi de ciencia ficción. O sea, podría emplearse legalmente, en términos legales, un arma nuclear solamente en términos de respuesta, es decir, ante otro ataque nuclear. Podría emplearse un armamento nuclear solamente ante un objetivo militar concreto, directo y cuantificable, sin generar daños o impactos colaterales. Que no existan impactos graves y sostenidos hacia el ambiente, ¿sí? Que exista, que sea solo manejado de una forma tan puntual que atienda a un objetivo militar. Y eso no ocurre, no ha llegado a ese punto. Entonces, en términos prácticos, el empleo de armas nucleares está restringido. Ahora, lo que también estaba restringido la intervención en asuntos internos y está ocurriendo. El riesgo sigue ahí. Entonces,
el riesgo del empleo de armas nucleares es evidente y después de la crisis de los misiles, creo que es un momento de tensión alto también para los Estados Unidos, por ejemplo, porque también momentos de intervención podrían ser parte de un objetivo militar, y lo que usted señala, el temor frente a armamento nuclear, ese es uno de los temores más fundados, sí, y más altos dentro de la comunidad internacional. Ahora, doctor, quizás para ir cerrando este diálogo, desde acá, desde Ecuador, desde Latinoamérica, quizás vemos el conflicto como algo muy lejano, pero ¿cuáles son los efectos que tiene esta situación en Latinoamérica con países como, por ejemplo, Ecuador? A ver, yo creo que es un tema muy cercano y las autoridades nacionales tienen la obligación de verlo así. No tienen las imágenes lamentables, dolorosas, yo diría, que ustedes presentaron hace unos minutos de los familiares. Creo que es un primer llamado de atención al gobierno. El gobierno no puede ser externo a una situación de conflicto armado donde hay ciudadanos ecuatorianos que están ahí, muchos de ellos por becas promovidas por propio Estado ecuatoriano, ¿eh? O sea, son como 1.500 ecuatorianos los que están en Ucrania y otros en Rusia. Es un número alto, y el Estado tiene la obligación de proteger a sus nacionales en el territorio y también en los otros territorios, más allá si están o no con. Entonces no podemos deslindarnos en términos humanos, y en términos humanos también a lo que está ocurriendo, a no ser impávidos frente al ataque a objetivos no militares, el ataque a civiles, que UNICEF nos está denunciando que los niños se encuentran en las zonas del metro. Entonces Ecuador no puede ser indolente ante estos escenarios y debe denunciarlos de manera pragmática, enfática, en los diferentes foros internacionales, ¿sí? Creo que ese es un primer punto. Un segundo punto en términos económicos. Es un escenario que impacta a nivel global. Vemos como el precio del petróleo inmediatamente se elevó, y nosotros somos un país, una economía dependiente del petróleo. Entonces, inmediatamente también impacta nuestra cotidianidad. También Rusia es un socio comercial fundamental de Ecuador. Recordemos, gran parte de las exportaciones florícolas van hacia Rusia. Entonces hay una serie de factores que convocan, exigen que Ecuador implemente acciones estratégicas dentro de este nuevo escenario a nivel internacional. Y también las alianzas, nuestro mayor socio comercial como Estados Unidos, pero no solo alianzas comerciales, sino alianzas históricas, bajo un diálogo soberano de igualdad con los diferentes actores. Ecuador debe tener un planteamiento, y también ante la crisis de refugiados que está provocando. Es una crisis de refugiados en Europa gravísima, y Ecuador también es un país de mayor número de recepción de refugiados a nivel global. Entonces también debe tener una posición en materia migratoria y de refugio, por citar algunos ámbitos que en este momento vienen a mi mente. Bien, queremos agradecer su participación, doctor Cahueñas. Muchísimas gracias por haber compartido sus criterios, habernos ilustrado un poco más sobre un tema tan importante como el que está viviendo el mundo en este momento. Ha sido el doctor Hugo Cahueñas, nos aclaró que es catedrático de la Universidad San Francisco de Quito.